El día de hoy, Mónica nos hablará de su experiencia como mamá de una persona transexual. She, Sexuality, Health and Entertainment. Isaac es una persona llena de sorpresas desde el embarazo. Empieza a crecer Isaac y empieza a tener características muy parecidas a las del hermano, ¿no? Le gustan las pelotas, no quiere ponerse ropa que tenga el menor detalle femenino. En ese momento, obviamente nosotros notábamos esas características, pero tenían una explicación muy fácil. Y para mí la explicación es, ella es una niña activa, que no se identifica con su hermana, se identifica con el hermano, entonces lo quiere imitar hasta en la manera de vestir. No nos causó ningún conflicto, ni emocional ni social. Una noche me empieza a hablar de que él tiene un secreto. Y yo le empiezo a decir, pues compárteme tu secreto. En fin, él tenía necesidad de decírmelo, ¿no? A final de cuentas, lo único que hace es sacar la foto de una niña y me dice, esta es la persona que me gusta. Pero en un estado de crisis emocional que a mí me rompió el corazón. Ahí entró mi conflicto. Porque yo no podía entender por qué tenía ese conflicto. Sigue pasando el tiempo y me empiezo yo a dar cuenta que no se trata de su sexualidad, que se trata de algo innato en él, que se trata de su personalidad, que se trata de su identidad. Y empiezo a averiguar y me doy cuenta de la transexualidad de niños, de que existe la transexualidad en los niños. Muy tontamente yo sabía de los adultos transexuales, pero jamás imaginé, bueno, pues son transexuales desde niños, ¿verdad? Entonces me sorprende. Cuando encuentro el tema me sorprende. Empiezo a investigar, empiezo a buscar información y me doy cuenta que mi hijo cumple con las características. Para esto, ese día que él me dijo, te voy a decir mi secreto, es la primera y la última vez que vamos a hablar de esto. Y no tienes permitido hablarlo con nadie. Y la razón es porque te lo estoy diciendo, porque yo ya decidí cambiar. Y yo ya decidí aprender a comportarme como una niña y me voy a casar con un muchacho y voy a tener una vida normal. Y su razón fue porque yo no quiero vivir toda la vida siendo el rarito. Él tenía mucha insistencia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo le decía, muy triste. Me siento muy triste de que estés decidiendo dejar ir tu felicidad cuando no hay necesidad. Para esto ya le empecé a dar información más formal. Esto es la homosexualidad, esto es la transexualidad. Trata de explicarme y porque yo le decía, tú no puedes definir qué sientes si no tienes la información, si no tienes los términos. Entonces lo único que estoy intentando es darte términos, darte conceptos para que tú me digas a mí qué sientes. A las 3 semanas él me dice, sí siento que soy un niño, pero no quiero ser un raro, no quiero ser un freak. Y entonces yo le pido que me acompañe y le dije, mira, una sola cosa te falta y te pido que lo hagas por mi propia tranquilidad, no la tuya, por la mía. Y después de eso, te doy todo el espacio de que decidas lo que tú quieras decidir y te voy a apoyar. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y vamos a conocer a otra persona transexual, a un hombre transexual adulto. Y en ese momento su actitud cambia totalmente, porque lo que él ve es algo aceptable para él. Y entonces él cuando dice, ¿es esto? Entonces sí. Como mamá, con la experiencia que yo he vivido con los 3 hijos, no solamente con Isaac, sino con cada uno de mis 3 hijos, fue que darme cuenta, para mí fue muy importante darme cuenta que las expectativas que yo había hecho de lo que ellos iban a hacer, y hablo de ser, no de hacer, de lo que ellos iban a hacer, difieren mucho de la realidad. Sin embargo, lo importante de ser madre es tener hijos adultos felices,
autosuficientes y responsables como miembros de una comunidad. Entonces fue mucho más fácil que ellos lograran esa felicidad que yo tanto quería como madre, en el momento en que me di cuenta que tenía que dejar ir mis expectativas porque esas eran mías, nada que ver con ellos, ni con su felicidad, que a final de cuentas era la meta. Entonces, si la meta es que la otra persona sea feliz, basa todo en las expectativas de esa persona, no en las tuyas. She, Sexuality, Health, and Entertainment.